O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienestar, Pemex y educación padecen los recortes al gasto. También Estados Unidos eleva a $50 millones la recompensa por Nicolás Maduro y las farmacéuticas invertirán $12 mil millones como parte del Plan México. Ya es viernes 8 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Califiquen este podcast en la plataforma en la que nos escuchan. Ya saben, regálenos sus 5 estrellas. Y hoy está conmigo Fernanda Hernández, editora de Internacional en Expansión. Buen día, Fer. Buen día, Gonza, y buen día a todos los que escuchas. Un placer volver a estar con ustedes en los micrófonos de Expansión Daily. Oigan, pues ayer por la noche una información muy importante desde el otro lado del mundo. El Gabinete de Seguridad israelí aprobó la petición, la medida de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, para hacerse de toda Gaza, seguir adelante con un plan para ocupar todo el resto del territorio gazatí, en una medida que viene a complicar todavía más la difícil situación que ya se vive en Medio Oriente y desde luego particularmente con el pueblo palestino. Hasta el momento, pues, reacciones negativas por parte de la mayoría de los gobiernos, por parte de la mayoría de los jefes de Estado. Sin embargo, pues bueno, en un momento en el cual Estados Unidos está apoyando prácticamente de forma ciega a Israel, pues Benjamin Netanyahu, el Gabinete de Seguridad, han propuesto, ya han aceptado hacerse del resto del territorio palestino ahí en Gaza. Bueno, ya les estaremos platicando más de esta información conforme vaya avanzando y ya saben que también cualquier avance de esto pueden leerlo en expansión.mx. Y bueno, ahora sí, la primera nota de este día, pues mira, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación y Petróleos Mexicanos son las dependencias, las instituciones del Estado que más padecen los recortes al gasto. Hacienda pretende reducir el déficit fiscal para el cierre de este año y por lo mismo ha hecho ajustes al gasto programable en lo que va del año, en el primer semestre, de enero a junio, y lo ha hecho concentrándose en programas a cargo, ya lo decía, de Secretaría del Bienestar y de la Secretaría de Educación Pública, al fin que ni hace falta, mientras que el gasto para infraestructura, materiales y suministros de Pemex también ha recibido varios ajustes a lo largo de estos primeros 6 meses. Bueno, en el Daily de ayer estaban comentando también que había un recorte del gasto en educación por parte de los mexicanos más pobres. Esto va muy acompañado también por estas reducciones que van también desde el gasto público, desde el gasto que hace el gobierno. Y bueno, estas reducciones van desde los casi 28 mil millones de pesos que registra la SEP hasta más de 40 mil millones de pesos en el caso de la Secretaría del Bienestar, principalmente por recortes a los programas insignia del gobierno, como la pensión para el bienestar a las personas adultas mayores, para personas con discapacidad, Sembrando Vida y Pensión Mujeres Bienestar. Correcto, también han sufrido recortes el programa de La Escuela es Nuestra, la beca Rita Cetina, los servicios de educación media superior. José Luis Clavelina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, le contó a nuestra colega Dainzú Patiño que los ajustes son para tratar de reducir la brecha entre lo que el gobierno está gastando y lo que está ingresando, que tiene además preocupados a todos los especialistas en finanzas públicas, desde luego también a las calificadoras de riesgo y a la propia Secretaría de Hacienda. Se ha logrado tener mayores ingresos, no obstante los ingresos petroleros han tenido una caída y por otro lado también los ingresos tributarios sí crecieron en la parte del ISR, también lo hicieron por la parte del IVA,
pero el IEPS, que también es muy importante, está por debajo de lo aprobado. Entonces, ahí es en donde las matemáticas, en donde las cuentas comienzan a complicarse de manera importante para el gobierno federal, y es por eso que han tenido que recurrir a la tijera del gasto público. Claro, y por eso, de acuerdo con Hacienda, el recorte general al gasto público fue de casi 290,000 millones de pesos, de los cuales poco más de 280,000 fueron para el gasto programable, es decir, los recursos presupuestarios para cumplir con objetivos y metas específicas de programas y proyectos gubernamentales. Y una parte relevante del ajuste la está llevando la inversión física y la inversión financiera. Quienes se llevan la peor parte son Pemex y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues están entre los 10 primeros organismos con ajustes a la baja en sus gastos programables y pues ya lo sabemos, si no hay inversión en infraestructura, muy difícilmente vamos a poder ver crecimiento económico en este país. Esto es algo que habíamos comentado desde hace algunos meses. Con la realidad económica que estábamos observando y con los niveles de gasto y de ingreso que se veían previstos para estos meses, para esta época ya del año, se antojaba muy complejo que la Secretaría de Hacienda pudiera continuar con esta medida o con este ritmo en el gasto público. También, pues ya lo hemos dicho, la realidad está alcanzando de una manera muy significativa al gobierno federal, que sigue insistiendo en que pese a esta circunstancia no se necesita de una reforma fiscal. Yo la verdad es que soy un creyente de que tarde o temprano en este sexenio se deberá hacer un ajuste al esquema tributario de este país, al esquema fiscal, pero nada más a la recaudación, también al gasto público, porque año con año, y bueno, en esta ocasión semestre a semestre y mes a mes, vemos cómo la Secretaría de Hacienda está ajustando de manera importante la forma en la cual prioriza a dónde se va el dinero que recauda. Y bueno, también en un tema económico, la Junta de Gobierno del Banco de México votó ayer por bajar la tasa de interés, luego de que en julio la inflación tuviera una ligera mejoría. No obstante, sí le puso un poco de freno a los recortes que venía haciendo a la tasa. Ayer solamente fueron 25 puntos base y quedó en 7.75%. La decisión fue tomada de manera dividida, ya que el subgobernador Jonathan Heath votó por mantener la tasa en 8%. Este recorte ocurre después de que se considera el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad de la economía, de la que ya estábamos hablando, y los posibles impactos ante los cambios en políticas comerciales a nivel global, llámese los aranceles que tarde o temprano nos va a imponer el gobierno de Donald Trump. Y bueno, de aquí en adelante lo que se anticipa es que Banco de México reduzca la tasa de interés solamente en 25 puntos base en lugar de los 50 que venía realizando desde hace algunos meses, o por lo menos en las últimas sesiones de decisión de política monetaria. ¿Qué significa esto? Bueno, la tasa de interés lo que hace es moderar el costo del dinero en la economía. Entre más alta esté la tasa, hay un menor dinamismo. Por lo mismo, los precios deberían reducirse. Sin embargo, Banco de México o la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, salvo Jonathan Heath, ve que ya hay condiciones para poder continuar con estas bajadas en la tasa y de esta manera darle un empujón a la economía que en estos momentos tiene crecimientos bastante anémicos, pese a que todavía hay algunas señales de que la inflación no termina de ceder y no termina de llegar a los objetivos que tiene el propio Banco Central. Bueno, y ahí tenemos pie porque hoy también salió el dato de la inflación y se moderó en julio y se ubicó en 3.51 anual, de acuerdo con el INEGI. Este mes, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.27% respecto a junio, una variación menor al 1.05% registrado en el mismo mes de 2024. Pero como dices, hay que ver las letras chiquitas y ahí viene la inflación subyacente, que es la que elimina los precios más volátiles, y esta aumentó un 0.31% mensual y se colocó en 4.23% anual, apenas por encima del 4.2% anticipado. Que recordemos, el objetivo de Banco de México de la inflación es un 3%, se da un margen de más menos 1%, es decir, la inflación subyacente, que ya lo comentabas muy bien, elimina el efecto de los precios más volátiles. Todavía esta inflación está encima del objetivo del Banco Central. Es por eso que Jonathan Heath dice:
aunque estemos desacelerando el ritmo en el cual bajamos la tasa, no era momento de volverlo a hacer en esta sesión, pero bueno, el resto de la Junta cree que todavía hay margen y espacio para poderle dar ese empujoncito a la economía, mientras que la inflación aguante, ¿verdad? Hablando de temas específicos en los precios, el huevo, la vivienda propia, las loncherías, las fondas y taquerías y el transporte aéreo están entre los bienes y servicios que más impulsaron los precios en julio, en tanto que el pollo, la uva, el aguacate y el jitomate mostraron disminuciones en los precios. Pero bueno, vámonos al tema migratorio, porque muchos de los migrantes en Estados Unidos temen cada vez más a ser detenidos durante alguna de las redadas que realiza el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Pierden todo lo que han construido en Estados Unidos, los alejan de sus familias, los alejan de sus seres queridos, de sus amigos. Pero no solamente eso, de acuerdo con esta información tuya, Fer, también están en riesgos de ser enviados a un país que ni siquiera es el suyo. Es decir, mexicanos que no necesariamente son enviados de vuelta aquí, pero deja tú a eso, ni siquiera a la región. Hay algunos que terminan en lugares que de verdad ni se nos cruza por la cabeza. Lugares que estoy seguro más de uno que nos escuche no sabría ubicar en el mapa. Es más, hasta yo que soy editora internacional me cuesta trabajo ubicarlos en el mapa. Lo que pasa es que la administración de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dice que algunos delincuentes graves que están en su país necesitan ser deportados a terceros países porque ni siquiera en sus países de origen los aceptarían. Y bueno, esta decisión, que parece totalmente ilegal, pues ya fue avalada por la Corte Suprema de Estados Unidos, que levantó la orden de un tribunal inferior que limitaba este tipo de deportaciones sin un examen por temor a la persecución en el país de destino. Así que ahora los funcionarios de inmigración estadounidenses pueden deportar a migrantes a países distintos a su país de origen, y el aviso se puede dar apenas 6 horas antes de que esto ocurra, si hay circunstancias apremiantes. Y para el gobierno de Donald Trump, cualquier circunstancia puede ser apremiante. Correcto. Mucho se ha reportado y se ha dado a conocer de que las autoridades en Estados Unidos en realidad no necesitan de muchas razones para deportar a una persona. Además, varios de ellos han sido señalados de manera equivocada de formar parte de bandas delictivas o de organizaciones criminales, como puede ser el Tren de Aragua o alguno de los cárteles mexicanos de la droga. Y bueno, después de este fallo de la Suprema Corte y una orden posterior de los jueces, la administración de Trump ha enviado por lo menos a 8 migrantes de Cuba, Laos, México, Myanmar, Sudán y Vietnam a Sudán del Sur, un país que ha estado completamente devastado por guerras civiles y que también ya aceptó recibir a estas personas desde Estados Unidos. Es decir, hay un mexicano al menos que está en estos momentos en Sudán del Sur, uno de estos países de, entre comillas, nueva creación, ¿verdad? Y que cual está en el fondo de cualquier indicador de pobreza, de bienestar, cualquier indicador de índice de desarrollo humano, cooptado por el hambre y también devastado, como ya les decía, por conflictos internos. Hasta allá han ido a parar migrantes única y exclusivamente por la voluntad del gobierno de Trump. Y bueno, no es el único país africano donde han ido a terminar migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en julio que en un vuelo de deportación con inmigrantes de diferentes países había aterrizado en Eswatini. Si ustedes no saben dónde está Eswatini, no los culpo. Es un país que está al lado de Sudáfrica y es la última monarquía absoluta del continente. Está gobernada desde 1986 por Swati III, quien es criticado por su lujoso estilo de vida y acusado regularmente de violaciones a los derechos humanos. Y bueno, también Reuters informó que la administración de Trump presionó en julio a varios funcionarios de 5 naciones africanas, Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania y Gabón, para que aceptaran deportados de otros lugares. También el gobierno de Ruanda anunció el martes que acogerá a 250 personas expulsadas de Estados Unidos. También en el marco de un acuerdo alcanzado con Washington, Ruanda es un país muy pequeñito de apenas 13 millones de habitantes, objeto de críticas por su historial en materia de derechos humanos, y en los últimos meses también ha recibido cada vez más presiones por su implicación en el conflicto con la República Democrática del Congo. Su presidente Paul Kagame fue elegido presidente el año pasado por 4º mandato con nada más y nada menos que un priista, 99% de los votos,
y es acusado por sus detractores de silenciar cualquier tipo de oposición. Así es, África se convierte o se está convirtiendo de manera cada vez más paulatina en destino de un montón de migrantes, de miles de migrantes que nada tienen que ver, que nunca han pisado territorio africano y que allá acaban sin hablar el idioma, sin conocer sus derechos y con una absoluta impunidad por parte de las autoridades. Pero bueno, también Estados Unidos elevó a $50 millones la recompensa por Nicolás Maduro, a quien vinculan con el cártel de Sinaloa. Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, anunció ayer que se elevó a esa cantidad la recompensa por quien dé información que permita detener a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Pam Bondi, no está tan difícil. Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, en Venezuela. Ahí pueden encontrar regularmente a Nicolás Maduro. Ahora sí, ¿dónde está nuestra recompensa? No era tan complicado. Bueno, esta cifra duplica a la ofrecida anteriormente y busca reforzar la presión contra Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de mantener vínculos con redes criminales y de representar una amenaza para la seguridad nacional. Bondi señaló en un mensaje difundido en la red social X que Maduro colabora con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el grupo criminal Tren de Aragua, entre otras, con el fin de llevar drogas a Estados Unidos y envenenar al pueblo estadounidense, que al parecer es lo que les preocupa más al gobierno de Trump. Sí, también dijo Bondi que las autoridades de su país han incautado cerca de 30 toneladas de cocaína supuestamente vinculadas directamente con Maduro, que ha identificado activos ilícitos por $700 millones, incluyendo 2 aviones privados y al menos 9 vehículos. Estas acusaciones se suman también a las formuladas por el Departamento de Justicia, que lo señala como uno de los líderes o un líder del Cártel de los Soles, una presunta organización criminal venezolana dedicada al narcotráfico. Insisto, nadie creo que pueda meter las manos al fuego por Nicolás Maduro en ninguna circunstancia. No obstante, esto de 50 millones por quien dé información de dónde está, no creo que sea tan difícil y creo que muy poca gente podría cobrar esta recompensa. Saben, esto es más bien un poco de teatro para ejercer más y más presión a Nicolás Maduro. Pero bueno, vámonos con la última nota positiva de esta semana, una que además tiene que ver con nuestra salud. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Fer, Bayer y otras 3 farmacéuticas anunciaron una inversión conjunta de $12,000 millones como parte del famoso Plan México. Hablamos también de Boehringer Ingelheim, Carnot Laboratorios, Bayer y AstraZeneca, que en los próximos años construirán plantas y también realizarán trabajos de innovación en el sector. Se anticipa también que estos recursos generen miles de empleos en el país, un sector sin duda clave en el futuro. La verdad, como dices, es un sector muy importante para nuestra salud y para la salud de todo el mundo. Bueno, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, aseguró que este tipo de inversión es importante para México frente a retos sanitarios como lo que vimos con la pandemia de COVID-19 hace 5 años. Estos $12,000 millones serán invertidos de la siguiente manera. Boehringer Ingelheim invertirá $3,500 millones para tener una planta de producción de tabletas en Xochimilco, la cual será la más grande del mundo, incluso mayor a las que se tienen en España, China, Japón, Grecia y Alemania. Carnot invertirá $3,500 millones para una planta la cual generará 600 empleos directos de alta especialidad y alrededor de 5,000 directos. Pero pues cuéntanos, Gonzalo, ¿qué van a hacer las otras empresas farmacéuticas? Con gusto, Fer. Bayer invertirá $3,000 millones que se ejecutarán en 5 años y servirán para modernizar sus plantas y ampliar su capacidad de producción para abastecimiento local y exportación a por lo menos 60 mercados. En el caso de AstraZeneca, la inversión es de $2,250 millones para la expansión del Centro Global de Innovación y Tecnología para servicios de tecnología de la información digital, inteligencia artificial, un centro muy interesante que además está localizado en
Jalisco. Entonces, de este tamaño, y esta es la importancia, una pequeña acotación para balancear esta información es que recordemos también que el gobierno federal puso ciertos candados para las compras y adquisiciones de medicamentos que tienen que ser producidos en fábricas o en plantas en México. De esta manera, pues también hay un interés importante para que no se queden fuera de esa jugada. De cualquier modo, es una fantástica noticia, tanto por el tamaño de la inversión como por lo que implicará en términos de empleos y desarrollo. Y bueno, Fer, súmate a la dinámica de recomendaciones de libros que se han hecho, películas o series que hemos hecho a lo largo de estas semanas. No solamente nosotros, también los podescuchas le han entrado con mucho ánimo, como fue el caso de Lau Neg, quien escribió ayer diciendo que recomienda la película Dos Crímenes, adaptada del libro de Jorge Ibargüengoitia, orgullosamente escritor mexicano. ¿Tu recomendación del fin de semana, Fer? Bueno, no sé si ya habrán hablado de Elena Ferrante, la autora de la... No, hablado no, pero grande. Ajá. Sí, la autora de la saga de las dos amigas. Les recomiendo la serie que está en HBO. La verdad es que es una serie bastante bien hecha. Es una temporada por cada libro, está bastante bien. Y si no tienen ganas de maratonarse una serie, les recomiendo La hija oscura, que es una película que está en Netflix, protagonizada por Olivia Colman, ganadora del Oscar, y que también fue nominada al premio por este papel. La verdad, una gran película, y en general Elena Ferrante es una gran autora, y la saga de las dos amigas está bastante bien. Coincido con las recomendaciones de Fer. Yo me voy a sumar con una adicional. El libro es Pequeñas Cosas como esta, Small Things Like This, un libro maravilloso que además ha sido adaptado, fue adaptado recientemente el año pasado a una película protagonizada por Cillian Murphy y Emily Watson. La verdad vale muchísimo la pena. Es un libro que además se pueden echar en 2 o 3 horas y después ponen la película, así es que ya tienen un plan para el fin de semana, para estos sábados o domingos de lluvia. Muchas gracias, mi querida Fer, por habernos acompañado en este daily ya de cierre de semana. Bueno, un placer acompañarlos, y les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y también leemos sus comentarios en las redes de Expansión, todas @ExpansiónMX. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.